Hola amigos, he vuelto para otra reseña y ¿qué creen? Hoy vamos a volver a hablar del maestro de terror Stephen King con el libro El misterio de Salem Slot, que es el segundo libro que escribió él. Así que vamos a empezar. Bueno, por segunda vez en el año les traigo un libro de Stephen King que muchos ya saben más o menos que el género que trata él es acerca de terror, miedo, suspenso, y este libro tiene el mismo contexto. Va a hablar acerca de una historia que basa en el terror, y este es el segundo libro que escribe. El primer libro que escribe es Carrie, y luego es El misterio de Salem Slot. Este libro cuenta la historia de Ben Mears. Él es un escritor el cual regresa por un tiempo a Salem Slot, que fue el pueblo donde pasó un verano de su infancia. Mientras él pasa ese verano cuando es niño en Salem Slot, por aventuras sus amigos lo retan a entrar a una casa en el que años anteriores hubo un homicidio y un suicidio. Entonces, para pertenecer a este grupo de amigos, tiene que entrar y aventurarse dentro de esta casa. Y cuando ven entre esta casa, sucede algo que lo deja muy marcado. Es por eso que ahora de adulto regresa al pueblo de Salem Slot, porque quiere escribir una novela acerca de lo que le sucedió en ese verano. En su regreso a este pueblo, empieza a conocer a los habitantes de la ciudad, pero al mismo tiempo se da cuenta que empiezan a suceder algunas cosas raras, como desapariciones y muertes extraordinarias. En la historia narran a Salem Slot como un pueblo bastante aburrido, sin nada que contar, y estas muertes se vuelven bastante sospechosas una tras de otra, y se dan cuenta que es porque poco a poco se van infectando los ciudadanos de una enfermedad que hace que se sientan agotados durante el día y de noche salgan, y no les da, ya su deseo ya no es comer comida, sino alimentarse de sangre. Uno de los elementos interesantes es que a la llegada de Ben Mears también llegan otros dos personajes interesantes al pueblo de Salem Slot, que curiosamente compran la casa de los Marsden, que es donde Ben Mears tuvo esta experiencia rara cuando fue niño. Estos dos personajes raros, nombrados como Barlow y Stracker, tienen una tienda de antigüedades juntos, y raramente el señor Barlow nunca ha aparecido. Entonces se empieza a dar a la tarea de investigar quiénes son estos dos personajes y qué tienen que ver con la desaparición y este hambre voraz de sangre que tienen la gente de esta ciudad. Bueno, para empezar con los comentarios, quiero decirles que este es un libro que me pareció lento. El libro tiene aproximadamente 520 páginas, y casi al llegar a la mitad, a las 250 páginas, es que te dan a entender que este libro se trata de vampiros. Tiene un inicio muy lento, para mi gusto, tiene demasiado uso de personajes secundarios. Llega un momento que me parece innecesario conocer a todas y cada una de las personas que viven en este pueblo, y de lo que sucede en estas vidas, y de lo que sucede en sus vidas comunes, pero pues así lo manejó el autor. Ya que empezamos a conocer que el verdadero villano de esta historia son los vampiros, y de esto es lo que va a tratar esta historia, se vuelve bastante interesante. Sí tiene esos momentos de terror y de suspenso que sabe narrar muy bien Stephen King, pero sí llega un momento donde me parece que es muy lento. La aparición de los personajes secundarios auxiliares del personaje principal también me parece que es demasiado lento. Más de la mitad del libro, casi hasta el final, es cuando vamos concretando bien exactamente quiénes son las personas que van a ayudar a Ben Mears, que es el personaje principal, a su misión de terminar y acabar con los vampiros. Y ya. No, realmente creo que de verdad no desistí con esta lectura porque quería saber de qué trataba, pero me pareció que era excesivamente lento y que se pudo ahorrar como 200 páginas
de esta historia. Si hubiera sido un poco más concreto, creo que lo hubiera disfrutado mucho mejor. Y también hay un elemento que me pareció muy interesante. Estuve leyendo un poco acerca de Salem Slot, o sea, de la historia de Salem Slot, de cómo surge. Y Stephen King refiere que se inspiró en Drácula, obviamente, porque quería saber qué hubiera sucedido si Drácula hubiera llegado a Estados Unidos en los años 70 y no directamente a una gran ciudad, porque refiere que cuando le comenta esta historia a su esposa, le decía que si llegara directamente a Nueva York, lo atropellarían en el primer momento. Dijo, no, ¿qué pasaría si llegara a un pueblo chico? ¿Cómo manejarían todo este asunto de los vampiros en Estados Unidos? Y es una visión muy similar a Drácula, pero traído a los 70s. Es interesante en esa parte. Y por el otro lado, la historia de Salem Slot me parece que al principio la manejan como que lo que te va a dar miedo es justamente la casa de los Marsden, donde sucede esto que deja muy cicatrizado, que deja muy impactado al personaje de Ben Mears cuando es pequeño y la razón por la que quiere regresar a esta casa, pero siento que es como que un elemento que queda ahí como latente, como la casa da miedo, la casa da miedo, la casa da miedo, sabemos por qué da miedo la casa y después como de, ¿eh? O sea, como que siento que eso se pudo haber manejado mucho mejor en la historia, pero pues bueno, es mi opinión, creo que le faltó, creo que de la historia de la casa, de lo que sucede en la casa de los Marsden, pudo haber salido una historia totalmente diferente a la que terminamos leyendo pues al final del libro, pero pues bueno. Lo recomiendo, sí, para pasar el rato, o sea, sí me gustó esta historia y reitero, o sea, pero de la mitad al final, ya como que más de la mitad al final, sí se vuelve muy interesante. Las escenas de terror y de suspenso sí te dejan así como de, oh no, y no soy tan espantada. Les comentaba en el libro de Drácula el origen que no me dan tanto miedo leer acerca de terror, pero sí estaba leyendo yo de día y de repente me hablaban y era como de, espera. De verdad sus escenas de terror son muy buenas, pero sí tiene como mucha, para mí, a mi gusto, como que paja, muchas cosas innecesarias que me parecía que no eran tan necesarias en este libro. Y no sé si tiene que ver con que es su segundo libro, como que apenas estaba agarrando callo, pero pues aún así me gustó. Muchas gracias por verme, por escucharme otro día más. Gracias por sus likes. Acuérdense de suscribirse, de la manita arriba, de comentar, porque me gusta escribir con ustedes en el chat, en los comentarios, y seguirme en Instagram. Gracias por estar aquí. Otro video más. Nos vemos pronto. Bye.